Dile a tu hijo, tu hija, tu esposo o esposa que viva la familia. Comienza ahora. Un grupo de colaboradores con experiencias en el tema de la familia están aquí, listos para atender las preocupaciones y necesidades de las familias puertorriqueñas. Pónganse cómodos y digan todos juntos: ¡Que viva la familia! Buenos días a todos nuestros amigos y amigas que nos escuchan a través de Católica Radio en este tu programa, Que Viva la Familia. Es una alegría poder acompañarte otra hermosa mañana de domingo aquí, junto a Padre Víctor. Padre Víctor, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días primeramente a ti, Marta, y buenos días a todos los radioescuchas que se conectan fielmente a través de Católica Radio, a través de las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica. Marta, un placer, otro domingo más, aquí calientito, con estas calores y todo lo demás, pero contento y gozoso, ¿verdad? De tener la oportunidad de volver a compartir con la radio audiencia, como otro domingo más, y otro tema interesante para que nos ayude a crecer tanto en el matrimonio y la familia, pero también que nos ayude a crecer también en la fe, que es lo que queremos a través de cada programa. Así mismo, como dice Padre, es una alegría. Hablábamos, Padre y yo, antes de comenzar el programa, de pues, cómo en estas semanas, estas últimas 2 semanas más o menos, digo, siempre nos llegan los comentarios, pero en estas dos han sido muchos los comentarios, tanto a Padre como a mí, de felicitaciones por el programa, de los temas que hemos traído, que les han gustado, que los han podido ir aplicando, que los están compartiendo. Y eso es lo que buscamos, eso es lo que queremos. Sí, que les damos las gracias porque nos han hecho su programa de los domingos. Y es una alegría poder compartir, como decía Padre, cuando hablaba conmigo, por supuesto, antes de comenzar, de cómo pues compartimos la Eucaristía los domingos y también estamos aquí con ustedes para poder compartir el pan de la palabra, el pan diario, ¿no? De poder llevar estos mensajes de amor, porque eso es lo que buscamos, que este mensaje de amor y de fe, que es lo que andamos buscando, yo creo que esta semana recordando así de momento, mi esposo le gusta escuchar algunas prédicas de los sacerdotes en la mañana antes de irse a trabajar y escuchaba una de un sacerdote que decía exactamente eso, que lo importante es que nosotros estamos hechos en esta vida para poder compartir esta fe. Y a veces se nos olvida. Y a veces tal vez no es que se nos olvide, es que a veces también, ¿verdad? Pienso yo como madre, como educadora, porque llevo ya 30 años, no me saquen la edad, gracias, educando, este, y eso nos permite, ¿verdad?, la oportunidad de ver que a veces con nuestros jóvenes tal vez nos cuesta hablar el tema de la fe. Yo, por ejemplo, he sido por mucho tiempo, ¿verdad?, coordinadora de grupo de jóvenes. Y fíjense que a mí me encanta porque al revés, con los jóvenes yo he encontrado que a veces hasta fácil hablarlo, pero nosotros como padres tal vez nos cuesta. Tal vez muchos padres piensan, ¿cómo lo hago? ¿Cómo llego? Es que mi hijo adolescente, o pensamos que son rebeldes, o pensamos que no les interesa. Pero yo pienso que si no, ¿verdad? Nosotros no sembramos esa semillita, va a ser bien difícil. Pero entonces, Claro. padre, ¿cómo podemos ayudar a los matrimonios, a las familias, a hablar con los jóvenes sobre la fe? Porque tal vez lo encuentran un poco complicado, un poco difícil, o tal vez no saben simplemente cómo hacerlo, aun cuando tienen la mejor intención de poder hacerlo. Pues bien, primeramente, nuevamente Marta, saludos a ti, buenos días y saludos a toda la radio audiencia que se conecta con nosotros. Marta, fíjate Marta, el tema de la fe es un tema, vamos a ponerlo así, no es que sea complejo, ¿verdad? Porque no es que sea complejo, el tema de la fe no es complejo. Lo que pasa es que hablarlo muchas veces con nuestros padres, con nuestros hijos, especialmente con nuestros hijos, pues está el elemento de la crianza y otros elementos. Tú decías, como coordinadora de jóvenes, etcétera, se te hace más fácil, claro, son los hijos de otra persona, Ujú. ¿verdad? Y tal vez se nos hace más fácil dialogar con otra persona que tal vez hacerlo con nuestros hijos. Pero la verdad es que el tema de la fe es un tema sumamente necesario, Marta, y crear los espacios para dialogar con nuestros jóvenes sobre la fe es totalmente necesario. Ujú. Fíjate, Marta, que venimos ya prácticamente algunas semanas hablando de la importancia de regresar a la fe, de regresar al elemento de la formación, de cómo dialogar precisamente con nuestros hijos, fomentar la fe, etcétera. Porque entendemos, ¿verdad, Marta?, que lo que está pasando en la sociedad, el elemento de violencia, el elemento de distanciamiento, el elemento de las rupturas que estamos viendo, el tema de las relaciones que estamos viviendo, pues ciertamente tiene un elemento de un factor común, que es que falta la presencia de Dios o la transmisión de la fe. Y entonces, muchas veces pues, nos damos cuenta, porque sí nos damos cuenta de que hay un elemento de algo que tenemos que hacer,
pero muchas veces, como yo decía, pero no lo estamos haciendo. Mm. Entonces, a veces, a mí como sacerdote y esto yo lo digo de manera curiosa, porque es que la verdad, de momento, cuando un padre tiene una duda de que no encuentra cómo decirle nada, de explicarle algo de la fe a su hijo, prefiere llevarlo a la oficina del padre Víctor. Padre, es que mi hijo tiene una duda de fe y allá va y me planta el muchachito y yo le tengo que explicar y todo lo demás. Más Entonces fácil. yo me río porque yo digo, ¿no sería más fácil que tú, ¿verdad? Siendo padre o madre de un menor que te viene con una pregunta, le dijeras, déjame buscar, déjame compartir la fe, déjame educarme, déjame compartirlo, ¿verdad? Y juntos crecer. Ujú. Preferimos muchas veces decir este tema, yo, ¿verdad? Pues no lo sé manejar, pues entonces se lo llevo a Padre Víctor, o se lo llevo al diácono, se lo llevo a un catequista, se lo llevo a alguien. Y muchas veces nosotros como que nos quedamos también con el vacío y la duda, porque si hay una Claro. pregunta de fe que a mí se me hace y yo no la sé contestar, el elemento es busca la contestación, ¿verdad? Para que poco a poco puedas ir trabajando. Entonces, Marta, el tema de los jóvenes es un tema bien complicado. Existen varios estudios, existen varias cosas, ¿verdad? Que nos dan a nosotros elementos para poder más o menos mirar por dónde va la trayectoria de la sociedad hoy. Y no tenemos que ser ni magos, ni adivinos, ni nada por el estilo. Dejamos claro de que hay un elemento de fe que no se está dialogando, hay un vacío que no se está proveyendo esa información. Tal vez hace falta un poco más llegar al elemento de la catequesis con los jóvenes y parte muchas veces esa iniciativa desde la familia. Entonces, antes de entrar en el tema de hoy, Marta, vamos a empezar a mirar unos elementos, porque como yo digo, a veces es importante traer estadísticas para que la gente vea que nosotros no necesariamente nos ponemos aquí a decir las cosas por decirlas, sino porque hay materia educativa, investigaciones que se han realizado y yo creo que dentro de todo, dentro de la iglesia, hay unos elementos propios que también nos van dejando a nosotros más o menos ir trazando esa trayectoria. Mira, Marta, el Fuller Youth Institute, una institución cristiana en Estados Unidos, hizo un análisis, ¿ok? Durante 3 años, Marta, 3 años, siguiendo a 500 jóvenes cristianos practicantes. Lo digo con toda la lentitud para que se nos quede. 500 jóvenes cristianos practicantes. Fíjense que le añaden practicantes. ¿Cuál es el elemento que nosotros identificamos que son practicantes? Que van a la iglesia, que confiesan, que comulgan, que a lo mejor se congregan en algún grupo, que participan de alguna pastoral, etcétera. O sea, 500 jóvenes. Y fíjate que este instituto, el Fuller Youth Institute, lo sigue por 3 años, Marta. Tampoco es que es de hoy para mañana, es un estudio aislado, de qué sé yo, de unas preguntitas. No, hay un seguimiento. Y esos jóvenes están entre las edades de 18 a 21 años. Marta, la población que tú y yo atendemos todos los días en la universidad, 18 a Así 21 mismo. años. Ujú. Y fíjense que se hace este estudio desde los 18 a los 21, lo que significa que están haciendo un seguimiento de esos jóvenes en sus primeros 3 años universitarios. O sea, ese dato es importante. O sea, 500 jóvenes universitarios que se les da seguimiento durante esos primeros 3 años y se le da seguimiento a los elementos de la fe. ¿Cuáles hallazgos tienen, Marta? Para empezar a hablar de estadísticas, para que miremos. Dice los hallazgos que descubrieron que 7 de cada 10 jóvenes practicantes de la fe tenía dudas y dificultades serias respecto a la fe. Fíjate lo que nos está diciendo. De cada 10, 7 tienen dudas y dificultades serias con la fe. Nos dice además, pero que menos de la mitad de esos jóvenes con dudas hablaba de ellas con un adulto o con un amigo. O sea, de cada 7, 3 dice claramente, tengo dudas, tengo Sí. preocupaciones, tengo dificultades, pero no las hablo con nadie, ni con un adulto, ni con un amigo. O sea, que son dudas que se quedan. Entonces, miren, pues miren lo que nos está diciendo. Entonces, este estudio muestra también que los jóvenes que hablaban de temas de fe, incluyendo dudas, con sus padres y amigos,
tenían una fe más madura y una fe firme. ¿Ves el elemento la distinción entre ambos? Ujú. O sea, de 7, 3 no la hablaban. Por consiguiente, se quedaban con las dudas. Por otra parte, nos dice el estudio que aquellos que hablaban con un adulto, con los padres, con los pares, temas de fe, se fortalecía. Tenía una fe madura y una fe firme. Por ende, yo llegué a una conclusión. Lo tóxico no son las dudas, sino el silencio. Quedarme con ellas, ¿verdad? Entonces, no hay duda de que lo tóxico para la fe no son las dudas, sino el silencio. O sea, tengo dudas de fe. Sí, claro. Y a veces, por eso te decía que hay un elemento también de catequesis que tal vez hay que retomar. Mira, Marta, yo en estos días pensaba y decía, ¿qué hacemos con los jóvenes luego que reciben el sacramento de la confirmación? Vamos a partir de la premisa que no haya un grupo de jóvenes, De vamos a jóvenes. partir de la premisa que no haya una pastoral juvenil, ni nada por el estilo. La mayoría de esos jóvenes que mediante la catequesis adquieren, como yo digo, lo mínimo para que puedan recibir el sacramento, ¿verdad? Ujú. Los catequistas y los sacerdotes nos tratamos de que ellos adquieran lo mayor posible, pero sabemos que a pesar de todo el tiempo que le podamos dedicar, el excelente catequista o catequista que sea, siempre van a haber dudas. Y tú lo sabes que y yo lo sabes, yo lo sé. De hecho, le comentaba a alguien estos días que yo aún sigo siendo sacerdote, sigo aprendiendo todos los días. Claro, eso es así. Hay un elemento, ¿verdad? Todo el tiempo uno sigue en ese crecimiento. Imagínate tú cuántas dudas puede tener un joven de 18 a 21 años que tal vez no tiene una pastoral integrativa, que tal vez no tiene alguien con quien dialogar este elemento, etcétera. Pues entonces, no hay duda de que lo tóxico entonces es el silencio. No hablo de esta experiencia de fe, no tengo con quién avalarlo, tal vez mis amistades no son personas que conocen de la fe, el tema de la iglesia no se menciona, pues por ende estas dudas pues se van quedando Se ahí. quedan ahí y no se pueden aclarar de quedarse en el silencio. Claro. Entonces, por eso estamos viendo muchas veces adultos que también tenemos serias dudas de fe, Ujú. ¿verdad? Y simplemente remarco para uso de memoria y recordar que hace tiempo atrás yo traje las estadísticas de un estudio que se hizo en Estados Unidos, donde ese estudio se hacía en algunos estados de Estados Unidos, no recuerdo ahora mismo cuántos estados fueron, entre católicos practicantes y se le hacía la pregunta si creían en la presencia de Jesucristo en la Eucaristía. Y más del 60% dijo que no. Y eran católicos practicantes, o sea, Practicantes. que iba a misa. O sea, entonces todo el mundo se alarma porque dice, ¿y este 60% de dónde sale? Pues si son practicantes, bueno, es que las dudas, si no se corrigen, si no se hablan, si no Ujú. se educa, pues siguen siendo dudas. Sí, se quedan ahí. Claro, y la duda no te va a llevar necesariamente al crecimiento si no encuentras a alguien o algo que te vaya guiando en el camino. Entonces, ellos señalan, ¿verdad? La doctora Cara Powell y su esposo Stephen Argue del Fuller Youth Institute en su libro Growing With, dice, nos van dando unos consejos sobre la fe, ¿verdad? Consejos de cómo nosotros vamos a ir mirando este elemento de la fe. Entonces, ella dice, incluso entre jóvenes que han ido a la iglesia toda su vida, se ha perdido la capacidad de hablar de fe con sus padres. Ujú. Pero no tan solo con los padres, estamos hablando con sus pares. O sea, van creciendo juntos, pero ya también se ha perdido el elemento, no tan solo de que no lo hablo con mis padres, que sería la primera referencia, sino que vamos creciendo juntos, pero no hablamos de nada de fe. Tampoco con los amigos. Ujú. Mira, Marta, hay un elemento que es bien preocupante y tú que eres coordinadora también de grupos de pastoral juvenil, tal vez tú podrás coincidir que muchas veces, hasta en los grupos de pastoral juvenil, el tema y el elemento de la fe se ha ido perdiendo, Perdiendo. Ujú. se ha ido perdiendo. O sea, hablamos más de cosas de humanidad, de temas, Cosas humanas, eso es así. de cosas, de Ujú. experiencias humanas, de cosas, de actitudes, de carácter, de decisiones, de cómo vivir la vida, etcétera. Y sí, no es que no exista el elemento de la fe, pero nos damos cuenta que no necesariamente está presente en todo lo que hacemos. Eso es así. Ujú. Entonces, esto ahí nos vamos dando cuenta, por eso que te decía que inclusive aunque existe tal vez una pastoral, siguen existiendo dudas y vacíos.
¿verdad? Entonces, fíjate que ellos hacen una comparativa muy interesante, Marta, porque mira lo que ellos comparan. Ellos comparan lo que está ocurriendo con un niño a que dice, quizás adoptado. Dice que pasó una infancia en un país X y dice, pero ahora quien lo adoptó vive en otro país, con una cultura totalmente distinta, con un idioma totalmente distinto. Dice, y eso es grave, porque entonces al pasar esto, olvida su cultura, o sea, donde nació, olvida el lenguaje, olvida todo. Entonces dice, esto es grave. Entonces, ¿qué pasa? En la fe, dice ella, entra en la vida pues, de forma natural cuando se internaliza con el lenguaje y los comportamientos. O sea, significa que nosotros tenemos que mantener precisamente esa identidad, tenemos que transmitir realmente los valores cristianos para que se nos quede. Entonces él dice, cuando pasa esta ruptura, pues dice, es como si hubieras perdido totalmente lo que se te enseñó y estuvieras viviendo otro tipo de vida totalmente distinta. Dice, en las encuestas, los padres dicen, y aquí viene el elemento de los padres, dice, los padres dicen que les cuesta hablar de fe con sus hijos. Y la razón que dan, muy simple, Marta. Tienen miedo a decir algo técnico o teológicamente erróneo. Fíjate lo que es la palabra. O sea, estamos diciendo, pues no me atrevo a contestarle porque a lo mejor lo que le voy a decir no está bien. Exacto, está incorrecto. Está incorrecto, ¿verdad? Entonces, temen también como un segundo elemento parecer ignorantes sobre muchas materias y así debilitar inclusive la fe de sus hijos. O sea, no te contesto porque pienso que lo que te voy a decir, es más que ayudarte en la fe, te la va a quitar o te la va a debilitar. Entonces, hay un elemento que ellos traen que es importante, yo lo refuerzo. No necesitamos ser teólogos, ni ser los cristianos más cumplidores del mundo, ni ser los más santos, ni nada de estilo para hablar de fe con nuestros hijos. O sea, no necesitamos tener todas las contestaciones, porque inclusive las ideas, dar ideas y todo lo demás es lo que debemos hacer, porque el silencio lo que va a crear es que esa duda se vaya a magnificar. Exactamente. Y nosotros tenemos, Marta, realmente herramientas dentro de la iglesia que si yo quiero dialogar de fe, primero yo me tengo que preparar. Si yo me preocupo por la fe de mis hijos y quiero transmitir una fe, vamos a ponerle así, libre de errores, teológicamente correcta, etcétera, 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 pues hay libros muy sencillos, uno de ellos muy proliferado, muy poco utilizado por los laicos, perdónenme el detallito, pero es el Catecismo de la Iglesia Catecismo de la Católica. Iglesia Católica. Ahí está todo lo que nosotros vivimos, profesamos, creemos, etcétera, etcétera, etcétera. Sale un libro a partir de ese mismo que va dirigido a jóvenes, dirigidos con preguntas y respuestas, que es lo que nosotros llamamos el YouCat. El UCAT. O sea, son preguntas generadas por jóvenes que se van contestando y utilizando el Catecismo de la Iglesia, es un compendio más pequeño y ahí hay preguntas y respuestas. O sea, hay compendios del Catecismo donde también va dirigido a base de preguntas y respuestas, o sea, que herramientas hay. Y nosotros podemos tal vez buscar elementos para formarnos, para desde ahí, poco a poco, ir entrando en estos elementos. ¿Por qué? Porque el silencio es más nocivo, o sea, causa más daño que decir algo que a lo mejor no está totalmente correcto, ¿verdad? A veces decimos, no lo voy a contestar porque pienso, voy a estar erróneo. Pues, es peor no decir nada que decir Exacto. algo que tal vez le falle en una imprecisión, ¿verdad? Entonces, si no estamos concretamente, no conocemos totalmente la contestación, podemos fácilmente buscar quien nos aclare, quien nos abunde. Podemos darle tal vez la contestación, pero decir, mira, te puedo buscar una persona que te vaya a dar una contestación más certera. Puedo hacer mi asignación, a lo mejor. Exacto. Hacer la Mira, asignación. Marta, Y aprender los dos. claro, a eso es a lo que voy. A veces el Señor nos habla de diferentes maneras. Y si a mí alguien me hace una pregunta, pues propiamente desde esa pregunta yo me voy a obligar a buscar y a la vez, por contestarte, voy a aprender yo también. Porque si yo tengo una imprecisión, pues voy a salir de esa imprecisión.
Yo Exactamente. siempre comento esto cuando hablo de mi testimonio vocacional, porque Marta, mi testimonio vocacional, uno de los elementos que fue que a mí yo me topé y el Señor me puso en el camino una persona que no era católica. Fue la persona que me increpó el elemento vocacional, una persona no católica. ¿Qué pasa? Esto es una persona bautista. Cuando esta persona y yo entramos en una relación de amistad y todo el tiempo, pues obviamente ella me hacía preguntas de mi fe. Es una persona bautista que tenía curiosidad por conocer. Entonces, ¿qué pasa? Yo no tenía las contestaciones. Pues, ¿qué yo hacía? Buscaba para poderle contestar. Claro, Y de la manera entonces que Dios obró fue que yo empecé a gustar por la búsqueda, por la palabra, por la lectura, por X cosas. Y entonces yo me volví como esta persona que quería seguir leyendo, buscando, devorando aquello, lo otro. En principio para contestarle, pero después por conocimiento personal. propio. Ujú. Entonces, mira cómo el Señor obra, ¿verdad? De maneras a veces hasta raras, Increíble. Ujú. pero a veces nuestros hijos nos increpan o nos preguntan o a veces tienen esas dudas y ¿qué nosotros podemos hacer? No tenemos que tener miedo de fallar en algo. Al contrario, nos preparamos, nos ayuda a nosotros y los ayuda a encaminarlos a ellos también en el camino de la fe. El silencio, Marta, por otra parte, transmite al joven la idea de que las cosas de Dios son irrelevantes en la vida real o son vergonzantes o falsas o complicadas y ajenas. Si yo no les sé contestar y yo no busco la manera de contestar, te estoy dando la impresión de que esto no importa, de que esto no pasa nada, de que no importa si tú sabes o no sabes, podemos caminar con dudas y entonces más que ayudarlo, lo puedo estar alejando de la fe. Entonces, fíjate que esto es importante. Entonces, hay que mirar esto, Marta, como yo digo, como un proceso, ¿verdad? Primero, mentalizarnos de que es un proceso en el cual nosotros tenemos que entender que los adolescentes, especialmente nuestros hijos, sí tienen dudas, sí tienen preocupaciones, sí tienen cuestionamientos. Pensar que no las tienen es un elemento error. Dos, yo como padre tengo que entender que porque tienen dudas, la primera fuente de contestación o de corrección siempre van a ser los padres. Tres, tengo que entender que hay un elemento testimonial que no tan solo se hace con la vida, sino también en la manera en que educo, transmito la fe, contesto preguntas. Por ende, también tengo que estar abierto a que esos diálogos se den. Y tengo que ir creando esos espacios para hablar sobre esto, Marta. Pero vamos a hablar sobre 4 pasos que podemos tal vez nosotros utilizar para conversar de fe con los adolescentes o con nuestros hijos. En este caso particular, vamos a hacer la pausa y vamos a dar entonces esos 4 pasos sencillos, no muy complicados, que nos van a ayudar tal vez a crear un espacio para que nosotros podamos conversar de la fe con nuestros hijos y también a la vez con nuestros adolescentes, Marta. Gracias, Padre. Y como dice Padre, es momento de hacer una pausa, pero no se vayan. Quédense con nosotros para que podamos descubrir cuáles son esos 4 pasos. Sencillitos, son 4, no son muchos, sí que Son los podemos seguir. Continuamos en breve, regresamos en un momento con ustedes. ¡Que viva la familia! Regresamos a Que Iba la Familia por el 88.9 y 89.1 FM de Católica Radio. Un saludo a todos aquellos que se nos unen a través de la aplicación de Católica Radio o a través de las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica. Es un placer estar con ustedes otra hermosa mañana de domingo. No importa que esté caliente, cómo está, es una hermosa mañana que Dios nos regala, en donde estamos aquí compartiendo con nuestras amistades, con nuestra familia y nosotros con ustedes que son nuestra familia de Católica Radio. Es una alegría. Y hoy, como todos los domingos, Padre Víctor siempre nos trae un tema de interés para que nosotros podamos seguir creciendo. Y como familia, como amigos, con todos nuestros seres queridos, ¿no? Y tal vez es un tema que ustedes digan, Padre ya lo ha hablado anteriormente, ¿cierto? Padre siempre nos ha hablado de la fe, porque es a lo que estamos llamados, ¿no? Claro. A hablar siempre de la fe. A eso es lo que estamos llamados. Pero hoy Padre lo trae de la perspectiva de los jóvenes. Lamentablemente muchas veces los padres no encuentran cómo hablar con los jóvenes sobre la fe, no encuentran cómo llevar, cómo tocar ese tema con ellos. Y hasta padre nos decía, puede que hasta en las pastorales, y es cierto, porque hasta en las pastorales cuando hacemos, por ejemplo, nosotros acostumbrábamos a hacer el calendario, pues en el calendario los temas que se tocan, como decía padre, son temas más humanitarios, más de la humanidad, más de nosotros como
como personas que estamos parte de una sociedad. Pero vamos olvidando esos temas relevantes porque a lo que estamos llamados es a eso, a hablar de la fe. Dios nos creó para que pudiéramos compartir ese mensaje de fe, ¿verdad? Y lo digo porque lo escuchaba en estos días por otro sacerdote que estaba escuchando a mi esposo. Y Padre encontró que The Fuller Youth Institute llevó a cabo un estudio con 500 jóvenes entre las edades de 18 y 21, que exactamente son los que Padre y yo atendemos en la universidad. Todos los Y días. todos los días, eso es así. Y lo estuvieron siguiendo por 3 años, o sea que esto fue un estudio longitudinal. Y él descubrieron que de 7 de cada 10 jóvenes que eran practicantes, o sea, que van a la iglesia, que participan de las actividades de la iglesia, tenían sus dudas. Ujú. Y a veces pensamos que tener estas dudas es malo, pero Padre nos dice, mira, no, lo malo no es tener dudas. Lo malo es quedarte callado, porque en ese silencio no estás aclarando tus dudas, no estás aprendiendo, no estás buscando la información que necesitas. Y lo más triste es que a veces los mismos padres son los que deciden quedarse callados. Son los que dicen, no, porque es que yo no sé, o que va a pensar que yo no sé nada, o tal vez le enseño algo erróneo. Pero mira, nada nos cuesta decir, no lo sé, pero vamos a buscarlo juntos y lo aprenderemos, ¿verdad? Por lo menos esa ha sido mi experiencia, tanto con los jóvenes, en la universidad, en la iglesia, con mis propios hijos. Yo siempre he sabido decirles a ellos, porque no nos lo sabemos todo. Mira, eso yo no me lo sé, pero vamos a buscarlo. Y como nos decía Padre, y como yo comentaba en la primera parte del programa, comentábamos Padre y yo, aprendemos juntos entonces, crecemos juntos, descubrimos esa información y clarificamos las dudas Claro. juntitos. Y Padre nos dejó ahí en la expectativa de, ¿y ahora? Pues Casi. Padre nos dijo, no exactamente, ¿qué hacemos? Pero Padre nos dijo, hay 4 cositas que podemos hacer. Así que Padre, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues bien, Marta, dejamos claro, ¿verdad? Que el silencio no es opción, Ujú, ¿verdad? Yo creo que eso es lo que queremos dar claro. El silencio no es la opción. El silencio lo que da da la impresión de que Dios no es importante, de que la fe es irrelevante, de que no pasa nada si tengo dudas, etcétera, y no crea un ambiente propicio para fortalecimiento de la fe. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, vamos a hablar sobre 4 pasos de cosas sencillas que sí podemos hacer, ¿verdad? Y el primero, el primer paso, Marta, es crear espacios para hablar de la fe. O sea, yo pienso que, es más, voy a decir más. Vamos a crear espacios para hablar. Con los adolescentes hay que crear espacios así. para dialogar. Ujú, cierto. Yo pienso que, siguiendo también, ¿verdad?, el material que tenemos de frente, más allá de hablar solamente de la fe, es hablar de la vida. Hay que hablar de todos los elementos. A los jóvenes hay que hablar, hay que permitirles ser, hay que permitirles hablar, que hablen de la vida, de la experiencia. Por ejemplo, si es un adolescente que está en la universidad, pues cómo te va la vida, cómo van los estudios. Si, por ejemplo, está enamorado, pues, o sea, cómo va la relación. O sea, hay elementos que tenemos que preguntar. Mira, Marta, uno de los elementos de comunicación que muchas veces los padres realizan que anula la comunicación, Marta, es que la poca conversación o comunicación que tenemos con nuestros hijos siempre es para regañar. Ujú, lamentablemente, sí. Sea, hemos perdido el tiempo o sea, hemos perdido la capacidad de dialogar. Me acerco porque tengo que hacerlo, porque estás haciendo algo mal, una tarea que no cumpliste, fallaste en esto, se te olvidó aquello, llegaste a tal hora, hiciste este desarreglo. Todo el tiempo estamos hablando con nuestros jóvenes y estamos reprochando muchas veces o venimos realmente con alguna situación de corrección. Si nosotros todo el tiempo estamos acudiendo a nuestros jóvenes de esa manera, les tengo que decir que estás rompiendo el canal de comunicación. Padre, pero entonces no los corrijo. Sí, es importante corregir, pero no todo el tiempo las conversaciones pueden girar en torno a algo que hiciste mal o Ujú. a una tarea que no cumpliste o a un elemento que se te fue la mano o X cosa. Y Tiene que que si haber, lo hacemos, también tiene que haber ese balance de poder reconocer lo claro, bueno que hacen, lo que está claro, bien, claro. claro, y tiene que haber, crearse espacios para dialogar de la vida, Ujú. Marta. Y tenemos que hablar de tú a tú, o sea, no, tenemos que ser naturales. Yo a veces pienso que nosotros queremos dar esta impresión de que somos los padres más perfectos. Y la realidad es que no lo somos. No lo somos. Nadie es perfecto. Todos tenemos nuestros lados
digo yo, nuestros lados flacos, como le llamo yo, ¿verdad? Y Tenemos nuestras áreas, difíciles y todo. claro, tenemos nuestros elementos, porque somos seres humanos creados también bajo esa misma circunstancia. Todos nos molestamos, todos tenemos días buenos, todos tenemos días menos buenos, todos tenemos fe, todos tenemos dudas, todos tenemos circunstancias. Por consiguiente, yo no me puedo presentar ante el mundo como que soy perfecto. Y muchas veces los padres no quieren arriesgarse a tener conversaciones porque no quieren que sus hijos descubran que no son perfectos. Y a veces yo me río y digo, bueno, pero es que si descubre que tú no eres perfecto, descubrió la verdad, la verdad. O sea, la Ajá, la verdad es verdad, que la no verdad. lo somos. Y de hecho, y si tú no los piensas, pues deberías pensar que no eres perfecto. Por consiguiente, nosotros tenemos que crear espacios de dialogar de la vida con naturalidad, Marta, de hablar de tú a tú. Tenemos que hablar de todos los elementos. Se puede hablar de deporte, se puede hablar de política, se puede hablar de sexo, se puede hablar de religión, se puede hablar de Ujú. fe, se puede hablar de metas, se puede hablar de una relación, se pueden hablar de tantos elementos. Entonces, no podemos circunscribirnos a solamente una conversación X o Y, sino la conversación con un adolescente tiene que fluir. Y puede ser que hoy empecemos hablando de, qué sé yo, de una experiencia a la universidad y terminemos hablando de Dios. A lo mejor puede ser que te vienes con una situación porque estás enamorado o enamorada y de momento pasa una situación y por ahí terminamos hablando de Dios. Puede ser que estemos viendo un juego de pelota, un juego de baloncesto y de ahí entre una cosa y otra terminamos hablando de Dios. Es crear el espacio, la confianza para precisamente crear ese espacio. Entonces, es importante también, de ser posible, dentro de ese crear esos espacios, pues Marta, por ponerte un ejemplo, si vamos el domingo a misa, pues entonces, ¿por qué no le puedo preguntar a mi hijo, a mi hija, qué sé yo, en la comunidad parroquial, en la comunidad pastoral juvenil, en la pastoral universitaria, en tantas cosas que nosotros también estamos mezclados ahí? ¿Por qué no le podemos preguntar qué te llamó la atención, qué no te llamó la atención, algo te tocó, la palabra, la música, el elemento de la comunidad? O sea, ¿cómo te sientes viviendo tu experiencia de fe? O sea, tenemos que muchas veces hacer las preguntas. No podemos pensar de que porque mi hijo no me haga la pregunta es porque no tiene duda. Dejamos claro que el silencio no es opción. Entonces, si el silencio no es opción, yo tengo que crear eso, ¿verdad? Preguntarle si tiene dudas de fe, si cree, si no cree, qué le cuesta, qué no le cuesta. O sea, crear esos espacios. Inclusive, cuando te sientes más cerca de Dios, qué está pasando en tu vida, cuando tú realmente sientes que estás más cerca. Porque también tenemos que entender, Marta, que la relación entre los jóvenes y Dios es una relación íntima y distinta en cada uno. Marta, eso tú lo compruebas en una pastoral juvenil, lo compruebas en un salón de clase todos los días. Exactamente. No todo el mundo aprende a su mismo ritmo, no todo el mundo tiene los mismos gustos, no todo el mundo tiene las mismas metas, no todo el mundo tiene el drive, no todo, o sea, y pueden ser que se han creado juntos y tienen visiones distintas, pensamientos distintos, relaciones distintas, y si eso pasa en lo cotidiano, pues también debe de pasar en su relación con Dios. La relación es íntima, es personal, distinta de cada persona. Por eso ellos tienen que sentirse que pueden hablarlo, que pueden decir que su relación con Dios es esto, tengo la duda, mira, me gustó esto, no me gustó lo otro, no me gusta esa parroquia, no me gusta el cura, me encanta el coro, pero X cosas, qué sé yo, Marta, que se sientan en la Lamentablemente libertad de así es decir, así sí, es verdad. claro, tienen que sentirse la libertad. Pero te imaginas, viene y le dice, no me gusta, no me gustó esto, entonces, ¿qué yo voy a hacer? ¿Caerle a palo? No, no puedo No, regañarlo no, eso tampoco. no, eso no es. Eso provee un espacio para yo dialogar, para hacer correcciones, para ver por qué es que se siente de esa manera. Porque puede decir, no me gusta, pero te puede decir por qué no me gusta. Y ahí son elementos que podemos ayudarlos a ellos, pero es importante crear esos espacios. Pero no son espacios necesariamente para hablar de la fe. Crear espacios para hablar de la vida y dentro de la vida incluimos el amor de Dios e incluimos la fe, porque si no, entonces la conversación sería coja. Segundo paso, Marta, muy sencillo también. Tenemos que dejarle claro a los adolescentes, a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, de que hacer preguntas sobre la fe está bien. ¿Ves? Porque a nosotros a veces nos meten miedo. Ay, no preguntes eso, pues estás dudando de Dios. Y yo digo,
Pero es que la duda, eso es parte del proceso de De crecimiento. crecimiento, y ahí es que van aprendiendo y conociendo. Entonces, cuando a veces, ay padre, pero es que yo no me atrevo ni a cuestionarle a Dios. Tú dices, pero ¿y a quién le vas a cuestionar? O sea, si tienes dudas y necesitas que Dios te conteste, ¿verdad? Y tienes la duda, ¿a quién le vas a cuestionar? Al que te puede preguntar, digo, perdón, al que te puede contestar. Entonces, ¿por qué te la Definitivo. reprime? Entonces nos quedamos con la duda, nos quedamos con el... Entonces, no, tenemos que dejar claro que hacer preguntas sobre la fe está bien. No entiendo el elemento de la consagración, no entiendo la Eucaristía, no entiendo por qué existe la figura sacerdotal, no entiendo lo que hace el diácono, no entiendo la catequesis, No el entiendo la confesión, no sé el no entiendo proceso. el tema de esto de confesarme con otro hombre, con el que Ujú. está por ahí y todo lo demás. No, o sea, pregunta. Y hay que dejarle claro que preguntar no está mal, está bien. Pero es importante reconocer, Marta, que las preguntas también van a surgir y uno tiene que saber más o menos identificar en qué grupo se encuentra precisamente nuestros adolescentes, nuestros hijos. Las preguntas que te puede hacer un niño de 8 o 9 años no son las mismas preguntas que te va a hacer un jovencito de 14, Claro. 16, de 20 años en adelante. Por consiguiente, Ujú. nosotros tenemos que poco a poco ir reconociendo que van a ir surgiendo preguntas y que el nivel va a ir subiendo. Si yo los voy acompañando desde pequeños y le voy dando, abriendo la puerta, creando espacios, sé que las preguntas van a ir también de la misma manera generando. Por consiguiente, yo me tengo que preparar para poder contestar. Pero lo que sí debemos evitar, Marta, sí debemos de evitar, son las contestaciones tajantes. Lo dice la iglesia, punto. Punto. Lo dice en el catecismo de la iglesia, punto. Pero tiene una razón de ser, claro. Marta, eso es palabra de Dios, punto. Porque esa es la forma muchas veces que contestamos. Sí, sí, así mismo es. Para no envolvernos en buscar nada, en no poder buscar alguna cita bíblica, en no buscar el catecismo, ni nada por el estilo. Al contrario, tenemos que abundar. No está mal que citemos el catecismo, pero también tenemos que buscar la interpretación que propiamente se le da, el catecismo le da a los elementos que queremos Sí. contestar. Es poder explicarle, claro. Y aunque fallemos, tengamos alguna imprecisión, pero lo importante es que exista una contestación. Y tenemos que dejarle claro que está bien que haga preguntas, pero nosotros tenemos que estar dispuestos a contestar esas preguntas. Y si no la tengo la contestación, busco la contestación Buscarla. o busco a alguien que nos conteste. Qué bonito cuando yo puedo decir, ¿sabes qué? Esa misma duda que tienes tú la puedo tener yo La también. tengo yo también. Ujú. Vamos a buscar ayuda a ambos y vamos a buscar la contestación. Vamos donde el sacerdote, vamos donde el catequista, buscando esa contestación. Entonces, un tercer paso, Marta. Los padres tienen que contar su historia de fe. Marta, Es bonito compartirla. Ujú. hay un elemento que a veces a nosotros mira, es fácil si yo te pregunto a ti, Marta, cuéntame tu historia de cómo tú conociste a tu esposo y te casaste. Me vas a decir la verdad, mire, padre, me lo encontré en tal sitio, qué sé yo, él me tiró el ganchito, me tiró el papelito, me hizo la guiñá, yo miré para allá y me gustó y qué sé yo, qué hallo, y empezamos a... O sea, tú puedes hacerte una historia. Y hasta que llegaron al altar y fue el día, qué sé yo, bonito, bla, bla, y puedes hacer todo el revolú. Cuando llegó tu primer hijo, puedes hacer toda esa historia. Y la recuerdas, pero con una tranquilidad. Pasan los años y mientras más los años pasan, como que vas a ser. Más la recuerdas, más la recuerdas. Sin embargo, yo te pido que me cuentas tu historia de fe y te cuesta. Porque muchas veces nosotros no nos caemos en la conciencia, Marta, de que nosotros tenemos una historia de fe. Ujú. A mí me gustaba compartirla con los jóvenes. Eso sí me Mira, gustaba compartirlo. hay un elemento que yo siempre recalco. Si nosotros estamos en la iglesia, es porque alguien nos llevó, Ujú. es porque algo pasó. De hecho, lo decía en una homilía hace algunos días atrás. Yo decía, si tú hoy estás en la iglesia, es porque necesitas de Dios, porque te diste cuenta que necesitabas de Dios o porque ya estás viviendo una experiencia de fe. O estás buscando algo o ya lo encontraste. ¿Verdad? Esa es la verdad. Muchas veces nos acercamos porque estamos buscando algo, otras veces Ujú. porque ya lo encontramos y cuando lo encontramos nos quedamos ahí. ¿Ves la historia de fe que es importante? O sea, dice un antropólogo, se llama Mircea Eliade,
que el primer rito debe ser la recitación del mito, es decir, contar la gran historia, ¿verdad? Por consiguiente, nosotros tenemos que contar nuestra historia, la historia de tu familia y Dios, contarle a los hijos cuando nosotros éramos niños, cómo fue que vivimos nuestra experiencia de fe. Mira, Marta, qué maravilloso cuando nosotros podemos decir hoy día, mira, yo soy fruto de la JAC, que eso está Sí, extinto sí, extinto. Mi papá me lo recuerda hace cada muchos vez. años atrás, pero Mi ¿cuántas papá me lo personas recuerda. y adultos Sí. en posiciones a veces inclusive gerenciales, en lugares muchas veces de alta gerencia, personas son fruto de la JAC? Ujú. Entonces tú dices, Juventud Acción Católica, para los que no lo conozcan, ¿verdad? Ajá, sí, sí. Pero ahí tú te das cuenta y tú dices, ¿de dónde tú aprendiste la fe? Pues mira, no, que yo participé en la Juventud Acción Católica, yo soy del fruto de la JAC. Y de ahí tú empiezas a contar la historia de cómo conociste la JAC, de cómo viviste la experiencia, de las actividades que se hacían, de las caminatas, de las procesiones, de los encuentros, de las misas. Hay unos elementos que nosotros podemos transmitir, es una historia de fe. Ujú. Y eso va atado, Marta, a lo que yo digo, o sea, el testimonio de vida tiene que reflejarse. Si yo soy una persona primero agradecido de Dios, si yo he vivido la experiencia de que Dios ha estado en mi vida, si yo soy, reconozco que soy partícipe de ese amor de Dios constante, de que le debo, porque nosotros a veces decimos, ¿verdad? Pero yo le debo a Dios tantas cosas, las veces que me he caído, me ha levantado, las veces que me ha perdonado Claro, así mismo. y me sigue amando igual y sigue confiando, como yo digo a la gente, Él es el único que Y lo hace. sigue ahí. Ajá, y sigue ahí. Tú fallas hoy, mañana viene, te levanta el piso y te dice, vuelvo a confiar otra vez, aunque sabe que mañana te vas a cocotar. Otra vez me voy a caer. Y Ujú. fíjate cómo esa historia de fe, de volver, ¿verdad? De contarle, de abrirle la oportunidad a que nuestros hijos, nuestros adolescentes nos pregunten, mira, qué bonito, ¿cómo tú conociste a Dios? Que te hagan esa pregunta. Está bien, te va a volar la cabeza de primera intención porque a lo mejor no te preparas, pero te va a poner a pensar y vas a recordar, ¿verdad? ¿Cómo te encontraste con el Señor? ¿Cómo tratas cómo tratabas al Señor en tu juventud? ¿Cómo viviste esa experiencia cuando joven? O sea, buscando que esa experiencia que nosotros hemos vivido, transmitirla, ¿verdad? Entonces, también, tenemos de contar también, es importante también no tan solo nuestra experiencia personal, o sea, de manera vivencial, sino también la de la familia, como matrimonio, cómo vivimos nuestra fe, ¿verdad? Que es un elemento que también siempre he dicho, Marta, por eso siempre recalco y hoy lo voy a volver a recalcar. Hay una misión personal, hay una misión matrimonial y hay una misión familiar. Por consiguiente, yo, que me uní contigo por amor porque te amo, Ujú. y ahora somos un matrimonio sacramental, ¿verdad? Así decidimos hacer a Dios partícipe de nuestra relación. ¿Cómo eso afectó positivamente nuestra relación? ¿Cómo la presencia de Dios dentro de este matrimonio nos ayudó a mantenernos en la crisis, en las situaciones que hemos vivido, qué sé yo, en los momentos de enfermedad, en el momento del embarazo, si es que el embarazo de tu hijo a lo mejor fue difícil, etcétera? Esos elementos de fe, ¿verdad? Cuando vino el primero no sabía ni cómo darle a lo mejor el biberón y cómo el elemento de la fe también estuvo ahí, de poder echar hacia adelante. Son elementos bonitos que hay que compartir, ¿verdad? El momento del bautismo, cuando lo llevamos a la iglesia, cuando se hace parte de la iglesia, la alegría. O sea, hay unos elementos dentro de la familia que a veces no se habla, Marta, que a veces no se crean los espacios y es importante ese testimonio de vida, ¿verdad? Inclusive nuestro día a día con Dios, que yo digo que es un elemento, Marta, nosotros realmente vivimos con Dios día a día Día a día. y todos los días nos levantamos con situaciones distintas, con diferentes retos. Los que trabajamos y nos levantamos todos los días para trabajar, nos vamos a encontrar con diferentes Ujú. circunstancias y eso también es un elemento de transmisión. Por ende, tenemos que contarlo. Los momentos difíciles, los momentos de enfermedad, los momentos de tomar decisiones, Marta. Cómo Dios ha estado presente en nuestras decisiones. Yo comentaba con alguien estos días, Marta, de que nosotros tenemos que, al contrario, hacer más partícipe a Dios de la toma de nuestras decisiones. Decisiones. Totalmente de acuerdo contigo. Entonces, Ujú. qué bonito que yo pueda decir, mira, yo hago a Dios partícipe de mis decisiones, por eso te enseño que es importante de que tú, antes de obrar, de tomar decisiones importantes, o sea, Dios tiene que ser parte. O sea, es Sí. esa transmisión de la fe
Y tenemos que contar esa historia de fe, no tan solo desde lo que ha hecho Dios con nosotros, sino de lo que hace día a día, cómo nos levanta, nos restaura. Es un elemento bonito testimonial que tenemos que contar. Por último, Marta, el cuarto elemento o el cuarto paso es que tenemos que estar atentos a las distintas edades. Mira, Marta, a veces nosotros como adultos se nos olvida el detallito de que no todo el mundo camina a su paso. Como adultos, a veces creemos que un jovencito de 14 años, 15 años, tiene toda la capacidad mental para entender elementos de una persona de 30 o 40 años. Cuando no es así. O camina a nuestro paso. Esto no necesariamente. Entonces, nosotros tenemos que estar conscientes de en qué etapa se encuentra mi hijo, mi hija, el adolescente al que estoy tratando, a nivel de fe, a nivel de edad, para poder tal vez tener unas herramientas para poderle ir contestando también sus situaciones y sus preguntas, pero acorde a la capacidad que tiene cada uno. Ujú, sí. Porque nosotros caemos a veces y cometemos un error, Marta, de que a veces pues ya yo digo, pero es que tiene 15 años, tiene 16 años, ya tiene capacidad, y a veces yo digo, ¿para qué tiene capacidad? ¿Verdad? Porque va a depender para qué. Pero en el elemento de fe, yo voy a cumplir 50 y obviamente todavía estoy aprendiendo, lo dije ahorita. Yo también, gracias. Y soy sacerdote hace, voy a cumplir 13 años. O sea, y sigo aprendiendo todos los días. Seguimos aprendiendo, eso es así. Entonces, ¿cómo yo pretendo que un joven de 15 años tenga todas las contestaciones, no tenga dudas de fe, ni esos elementos? Entonces, yo tengo que entender que tiene que toda la fe, todo proceso va por etapas. Y yo tengo que estar pendiente de esas etapas, ¿verdad? Y los temas van a variar de acuerdo a la edad de los hijos, de los adolescentes. Porque, por ejemplo, un padre puede tal vez animar a un joven a explorar más allá, buscar nuevas respuestas de acuerdo a su edad. Si es un joven, ya pues, vamos a ponerlo así, un joven adulto, como le llamo yo, 23, 24 años, Ujú. ya ahí pueden entrar unos elementos que a lo mejor no entra con un jovencito de 14 o 15. Un muchacho de 23 años, 24 años, a lo mejor ya está mirando qué va a hacer con su vida a nivel vocacional, se pueden entrar en unos elementos, si va a decidir casarse, si tal vez explorar alguna vocación, no tan solo la vocación, qué sé yo, sacerdotal o lo que sea, sino también casarse, qué profesión ejercer. Hay otros elementos que también entran ahí que tal vez nos dan la oportunidad que nosotros podemos entrar. Pero esos son temas que yo no puedo tocar con un jovencito de 9, 10 años. ¿Ve? De 9 a 10 años tal vez voy desde una sencillez explicándole la presencia de Dios. Mira, Marta, cuando yo hablaba de Santo Domingo de Guzmán, cuando tuvimos hace algunas semanas atrás la novena, ¿verdad? Yo decía que un elemento que yo resalté de Santo Domingo de Guzmán era que decía, ¿verdad? Los escritores que recopilaron su biografía cuando lo fueron a canonizar, Ujú. que un elemento que resaltaban era que él de niño tenía una adoración eucarística según su edad. Infantil, decía. Él se acercaba al altar, no sabía lo que estaba pasando, pero se acercaba al altar. Un elemento que yo a veces le recalco a los padres, le digo, déjenlo que se peguen, porque se acerquen al altar, no pasa nada, suéltenlo, porque es un elemento de una devoción eucarística según su edad. Ujú. No sabe a lo Exacto. mejor qué está pasando, él no está viendo qué está pasando, pero siente algo que lo atrae, pues déjelo que se acerque. No pasa nada. A veces los agajamos, no, suéltelo. ¿Por qué? Porque ese es el elemento. Ya llega a tener un poquito más de edad, pues uno tiene un poquito más de control, uno le va explicando qué es esto, uno va moviéndose en otros temas. Pero creemos que nuestros hijos crean en Dios y Dios siempre va a creer en ellos, pero en la medida en que nosotros primero creemos esos espacios, dos, le expliquemos que no está mal tener dudas y que pueden preguntar. Tres, ¿verdad? Que se vaya creando esos elementos, ¿verdad? Que nosotros contemos también nuestra historia y le demos dando el testimonio. Y cuatro, que estemos atentos a las edades que vayan dándose para nosotros ir preparándonos en la contestación de las preguntas. Entonces, Marta, con esos cuatro pasos sencillitos, no nos vamos a complicar, no hay que ser ni los más catequistas, ni los más profundos en la fe, ni Ujú. teólogos, ni supercristianos, ni los más santos, ni nada por el estilo. Los invito a que caminen juntos, porque los hijos nos retan. Tal vez te hacen una pregunta que no contestas, pues ese reto también es la voz de Dios que te está diciendo, tú
también tienes la misma duda, porque si yo no te la puedo contestar. Fórmate, también te tienes que formar, Claro, Marta, claro. es que cuando yo no puedo contestar una pregunta, significa que yo tengo la misma duda. Exactamente. Entonces el Señor a veces habla por medio de los adolescentes, de los jóvenes, de nuestros hijos, de un par, de nuestro esposo, nuestra esposa, de nuestra familia. Algo sucede que el Señor aprovecha no tan solo para que tú contestes, sino para que te prepares tú también y vayas fortaleciendo la fe. Y al final lo que buscamos es que nos fortalezcamos juntos, que la fe se fortalezca en nuestros hijos, pero yo también a la vez me fortalezco mi matrimonio y por ende fortalecemos la familia en el camino de la fe. Y un proceso bien comenzado, aunque tenga sus imperfecciones y tenga sus fallas y tenga sus errores teológicos y qué sé yo, pero por lo menos nos vamos a mantener siempre buscando esa presencia de Dios, que al final es lo que queremos en todas las familias cristianas, Marta. Con eso hemos concluido el tema de este domingo, esperando que le haya ayudado a dar esos pasos simples y sencillos y podamos fortalecernos todos juntos en la fe. Gracias, Padre Víctor. Como dice Padre Víctor, ahora es ponerlo en práctica. Así que cojan estos 4 pasos, anótenlos, si no, busquen el programa, le dan para atrás y entonces anotan esos 4 pasitos sencillos. No son difíciles, simplemente yo creo que los podemos resumir en dialogar y aclarar dudas y preguntas, en dar esa oportunidad de que nuestros niños, nuestros jóvenes pregunten y que podamos contestarles. Y que si no, como decía Padre, también nosotros buscar para poder aprender ellos y aprender nosotros. Y así entonces crecemos juntos en la fe. Porque, como decía Padre, algo que es muy cierto, la fe es todos los días. Todos los días, cada día, no importa la edad, es todos los días, cada día. Yo soy mayor que Padre, así que, por lo tanto, yo también sigo aprendiendo cada día en el camino de la fe. Es algo que es de día a día, no lo podemos soltar porque hay que mantenerla, esa llama encendida y que siga creciendo ese conocimiento de amor hacia Dios y de la fe hacia Él. Lamentablemente hemos llegado al final del programa. Padre Víctor, muchas gracias por este tema, gracias por compartirlo con nosotros. Pero lamentablemente hemos llegado al final del programa, así que si te lo perdiste, recuerda, no hay ningún problema, que tú puedes ir y buscarlo a través de las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica o de Católica Radio, y también lo puedes escuchar a través de tu podcast favorito. Recuerda que si tienes dudas, preguntas o algún comentario, te puedes comunicar con nosotros a la Oficina de Misión Institucional al 787-651-2000, extensión 280, o a nuestro correo electrónico que viva la familia @pucpr.edu. Los esperamos el próximo domingo en el 88.9 y 89.1 FM en el oeste de Católica Radio. Que tengan un bendecido día del Señor y recuerda que viva la familia. Te esperamos el próximo domingo a las 10:30 de la mañana en Que Viva la Familia. Porque estamos mano a mano contigo y con tu familia. ¡Que viva la familia! Es una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.